Mateo 11, 28. Bueno, dice así la palabra del Señor. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Entonces, esta prédica se llama Vengan a mí. Entonces, en este momento cuando vamos a orar, como el Señor nos está invitando, vengan a mí, entonces dile al Señor, Señor, aquí estoy, Señor. Entonces tú le vas a contar, Señor, vengo ante ti porque estoy cansado, estoy aburrida, Señor, estoy afanada, vengo, Señor, ante tu presencia. Amén. Entonces, así como nos enseñaba la pastora y nos lo recordaba, apropiémonos de la palabra. Bueno, entonces vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor. Venimos, Señor, a aceptar esa invitación que tú nos haces. Tú nos dices, vengan a mí. Sí, Señor, aquí estamos. Venimos ante ti, Señor, venimos a buscar tu rostro. Venimos, Señor, a poner nuestra mirada en ti, Señor. Porque en ti, Señor, entendemos por tu palabra que hay descanso, entendemos por tu palabra que hay reposo, entendemos por tu palabra, Señor, que tú nos ofreces libertad, Señor, tranquilidad. Y sí, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, a recibir tu ministración, Espíritu Santo. Señor, tú conoces cada corazón, tú conoces, Señor, cuáles son las necesidades de cada uno. Te pido en esta hora, Espíritu Santo, que sea tu palabra ministrando, Señor, a esa necesidad específica, esa necesidad en particular, y seas tú saciando, llenando, a rebosar en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, esta es una invitación que el Señor hace, dice, vengan todos ustedes. Está abierta al que quiera venir, pero es voluntario, si uno quiere o no quiere. Y esta invitación está dirigida a los que están cansados, afligidos, que se sienten solitos, que se sienten así como acusados, señalados, rechazados. Esta invitación es para ti, así que lo puedes decir, esta invitación es para mí. Esta invitación es para mí. Entonces el Señor nos invita a tener descanso y nos invita a tener reposo, es decir, pare de correr. No corra tanto, ya va, espere un momento. Ven que tengo algo que decirte, ven que tengo algo que darte, no corras más. El Señor viene a invitarnos a decir que hagamos un cese en la agitación, en la perturbación, tanto del espíritu como en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo. Él nos está invitando a un lugar seguro, porque Él quiere cuidarnos, preservar nuestra vida de todo lo que está ocurriendo en el mundo alrededor. Él quiere resguardarnos, así como Él hizo con Noé y su familia a través de un arca. Así el Señor, Él nos provee salvación de la condenación. Él lo provee una excelente compañía. Dice Apocalipsis 3:20 que Él está a la puerta tocando a ver quién quiere abrir la puerta de su corazón, y dice que Él va a entrar y va a cenar y va a tener intimidad contigo. Pero para poder tener intimidad con el Señor, pues es necesario ser limpiado. Él también nos ofrece esa limpieza. Cuando Él nos dice en Isaías 1:18, dice, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Él promete limpiarte para que puedas entrar con libertad en su presencia. Él promete que va a saciarte, que si tienes hambre, tienes sed, ay Señor, tengo anhelos, tengo como, ay, un no sé qué que yo quiero, Señor, hacer. Él lo va a saciar, Él te va a dar la dirección. Y esta invitación es nada más y nada menos que por el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Mateo 22, en los versículos en adelante de Mateo 22, encontramos la parábola donde el Señor nos dice que el reino de los cielos se parece, es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Y mandó a sus siervos a que llamaran a los invitados. Pero esos invitados se negaron a ir, se negaron a asistir al banquete.
Luego mandó otros siervos y les ordenó, mire, díganle a los invitados que ya la comida está preparada, ya he matado los bueyes, las reses, todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Y a través de esta parábola el Señor lo que nos está enseñando es que hay un banquete celestial a futuro en las bodas del Cordero. Y lo encontramos en Apocalipsis 19, del 6 al 8. Dice que el Señor, cuando Él establezca su reino, Él va a llamar a su iglesia a sí mismo. Y en el cielo va a haber una boda y va a haber comida. ¿Recuerdan cuando en el pasaje del Señor ya ahí finalizando en Mateo, cuando ellos cuando el Señor les enseña la cena, Él dice que Él no iba a volver a tomar del fruto de la vid hasta que viniera en el reino? Entonces es una promesa de que se va a cumplir. Y esa invitada, esas bodas, nosotros como iglesia somos la novia del Señor. Y dice que la novia debe estar preparada, que se le ha concedido de vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Y ese lino fino representa las acciones justas de los santos. Así que es una invitación para cada uno de nosotros que no nos la podemos perder. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo nos ofrece un descanso real, auténtico, una solución definitiva a nuestra situación particular? Porque Él tiene toda la autoridad. Él primero llevó nuestros pecados. Eso está en Isaías 53 y ahí lo podemos leer. Cómo habla de ese siervo sufriente que es el Señor Jesucristo, que Él vino y tomó forma de siervo para cargar nuestras enfermedades, nuestros dolores, esas heridas que Él sufrió. Fue a causa de nuestras rebeliones, a causa de nuestras iniquidades, de nuestros pecados. Él recibió ese castigo que cada uno merecíamos por el pecado. Y por esas heridas fuimos sanados, fuimos perdonados. Él tomó literalmente mi lugar en la cruz. Dice la palabra del Señor en Gálatas 3:13 que Cristo nos rescató de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues maldito todo el que es colgado en un madero. También la palabra del Señor nos dice en Romanos que ya que todos han pecado, están separados de la presencia, de la gloria de Dios, toda la humanidad entera, así como entró por uno solo el pecado, o sea, a través de la desobediencia de Adán. Dice que por ese pecado entró la muerte. Toda la humanidad quedó bajo muerte, bajo maldición. Y solamente a través de venir al Señor Jesucristo, de arrepentirme de mis pecados, de pedirle perdón, de reconocer que sí, Él es mi Señor, es mi Salvador, que Él tomó ese lugar en la cruz, yo puedo ser perdonado y restaurado, puedo ser limpiado de ese pecado. El Señor tomó nuestro lugar, nos salvó. Dice en Tito 2:14. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. El Señor nos ha salvado con un propósito, o sea, hay propósito. No es solamente, bueno, vengo, sí, Señor, perdóname mis pecados, Señor, yo te reconozco, tú eres mi Salvador y ya. No, ahí empieza nuestra vida nueva con el Señor. Ahí es cuando apenas empieza. Y el propósito de Dios es que Él nos ha dotado para que nosotros le sirvamos. Ahora, ¿por qué el Señor ofrece esa solución definitiva? Porque Él sabe cuál es tu necesidad. Él sabe qué es lo que estás necesitando hoy. Él conoce tus anhelos, tus sueños, tus deseos más profundos. Esas cosas que uno a veces como que las piensa y dice, uy, ¿será? Ay, no. Y no le cuenta a nadie. El Señor las conoce. Dice en Mateo 6, 31 y 32. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? ¿Con qué vamos a pagar? Dice, los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan.
Entonces, en ese orden de ideas, el Señor sabe que necesitamos comer, alimentarnos, vestirnos, que necesitamos también salir a pasear de vez en cuando, que necesitamos pagar cuentas, que hay que pagar un alquiler, un arriendo, que hay que pagar servicios públicos. El Señor lo sabe, Él lo sabe. Y dice que si Él lo sabe, podemos nosotros estar seguros que Él tiene cuidado de nosotros, cuidado de esas necesidades básicas y las no tan básicas, aún digamos como de esos lujos. Y uno puede caer en ese engaño de decir, digamos, cosas que son elementales, que no son, digamos, excesivamente lujos, pero uno puede caer como en ese engaño de atarse uno mismo y decir, no, yo no me puedo dar el lujo de ir de paseo a tal sitio, no, yo no me puedo dar ese lujo, no, yo no me puedo hacer el lujo. Uno se ata con lo que uno dice. Cuando uno debe, si está en el corazón, pues primero ponerlo en la presencia del Señor. Y si es voluntad del Señor, pues en su tiempo se llevará a cabo. Si no, pues el Señor nos dará paz y tranquilidad de que no es su tiempo. Así que Él sabe y conoce cada deseo y cada anhelo del corazón. Él nos provee comprensión y ayuda porque Él conoce las debilidades humanas. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces el Señor sabe, como dice la palabra, Él sabe que estamos hechos de barro. Entonces Él conoce que vivimos en una carne, que la carne también tiene anhelos, tiene deseos, pero de hacer no su voluntad. Entonces, cuando Él dice que puede proveer esa ayuda y compadecerse, no es para decirnos, ay, mamito, tranquila, no se preocupe, sí, yo le entiendo que usted peque, porque, ay, sí, pobrecita. No es esa clase de compasión, sino que Él tiene la solución para decirte, no, tú no tienes por qué estar en pecado, yo ya vencí al pecado. Él tiene la solución y tiene la victoria para cada uno de nosotros. Entonces no es para que nos quedemos ahí en el pecado, sino para salir en victoria y poder decirle no. El Señor Jesús ya venció, así que yo sí puedo perdonar, yo sí puedo amar, yo sí puedo mantenerme en santidad, yo sí puedo esperar hasta que el Señor tenga ese esposo o la esposa que el Señor tiene para mí, yo sí puedo esperar, porque el Señor ya pasó por ahí, Él sabe qué se siente. Él sabe que se sufre y entonces cuando yo voy a Él, Él me va a saciar. ¿Se acuerdan cuando les decía que ese llamado es también para ser saciados? Bueno, ese así como ese no sé qué cosa que le da uno cuando está soltero y entonces que se quiere uno casar y a ver dónde está y dónde está y dónde está que no te veo. Y el Señor te dice, tranquila, ¿sí? Descansa en mí que a su tiempo llegará. El Señor nos da esa estar saciado, porque pasa a veces que cuando hay, ¿cómo es que dicen que del afán no queda sino el cansancio? Que cuando están las personas, no, que me quiero casar, y luego se casa y luego me quiero divorciar, porque no era el tiempo del Señor, porque no era el momento del Señor, no era tampoco la persona del Señor, cuando tomamos decisiones en nuestra carne, sin preguntarle o consultarle al Señor y sin estar dispuesto a pagar ese precio de esperar, de buscar al Señor, que el Señor sea mi llenura mientras estoy esperando lo que le estoy pidiendo. El Señor Jesús también nos ha dado poder para vencer el pecado. Entonces, así como entró el pecado por un solo hombre y por ese pecado la muerte, así también por el acto de justicia del Señor Jesucristo, esa justicia nos ampara a nosotros. Él pagó por nosotros. Ya delante de Dios, cuando venimos a través de Jesucristo, ya no somos culpables, ya no tenemos deudas pendientes con el Señor, ya no tenemos deudas pendientes con la justicia, sino que somos declarados en Cristo inocentes. Por lo tanto, el Señor Jesús nos llama a una vida nueva. Y en esta vida nueva es una vida libre de yugos de pecado. Entonces, haciendo cuenta, como el ejemplo que nos ponía la pastora de que hacemos yugos, los yugos los podemos hacer con las personas, con las circunstancias. Por ejemplo, cuando en una sociedad comercial
entonces yo acepto ciertos términos, entonces este socio mío quiere que no declaremos completa la contabilidad, entonces como que digamos una parte, entonces como que así, esas cosas que son así como claroscuro, entonces yo estoy haciendo yugos desiguales. ¿Sí? Porque no hay un acuerdo para hacer las cosas en santidad, ese es un ejemplo. También cuando yo me novio, como si soy mujer, me novio con un chico que no, nada que ver con el Señor, y eso de que no importa, yo oro por él para que se convierta. Pues hay algunos casos donde sí llega a convertirse, pero eso se convierte más en llanto, sufrir, dolor, ¿sí? Y no va a ser la bendición del Señor, o sea, va a tener que llorar mucho, ¿sí? Y no siempre las personas que dicen que se convierten así de esa manera perseveran hasta el fin, no siempre. Entonces es un riesgo muy, 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 muy alto, porque digamos que solo el que conoce el corazón es el Señor. Entonces cuando tomamos ese tipo de decisiones basadas en la carne, hacemos yugos. También cuando nos hacemos cargo de responsabilidades y no le hemos consultado al Señor, entonces tomamos cargas que el Señor no nos ha pedido llevar. Entonces cuando llevamos esas cargas, eso se convierten como en grilletes, ¿sí? Grilletes en las manos, aquí cargas pesadas y se siente, puede llegar a sentirse físicamente porque se somatiza un problema, entonces se siente aquí esto pesado, esto aquí duro y cansancio extremo. Porque el pecado es la principal fuente de yugos. Entonces, cuando el Señor nos dice, no te apoyes en tu propia prudencia, sino confía en el Señor. Entonces, cuando yo no voy y le pregunto, Señor, mira, yo tengo esta idea, ¿tú qué dices, Señor? ¿Si quieres así o no, Señor? ¿O me espero? ¿Qué hago, Señor? Cuando yo no hago eso, estoy confiando en mi propia prudencia. O sea, en mi experiencia, en mi sabiduría, en lo que a mí me parece. Y esto es, delante del Señor, pecado. Eso va a traer yugo sobre mi vida y va a traer problemas, muchos problemas. Y el Señor, su deseo es que al nacer de nuevo, que nosotros vivamos una vida de libertad, no de libertinaje, de libertad. Cuando nacemos de nuevo tenemos una nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza ama obedecer. Esta nueva naturaleza se somete a Dios voluntariamente. Entonces, si yo estoy lidiando con un pecado y vuelvo y reincido y otra vez y otra vez y otra vez, es momento de pensar, yo sí nací de nuevo, yo sí he nacido de nuevo, o sea, yo sí soy hija de Dios, o me pareció y no me he sometido, porque no puede ser que yo diga que soy hijo de Dios, bueno, esta área sí, Señor, te la dejo, esta área sí, Señor, te la dejo. Ay, pero Señor, bueno, yo quiero que me bendigas en la economía, pero Señor, yo tomo las decisiones como a mí me parece. Oh, Señor, ay, no, en mi área sexual, ay, no, Señor, ay, yo no, esa no te la puedo dar porque, uy, no, es que yo no puedo, no, Señor, a mí no me dieron el don de continencia. Por ejemplo, cuando yo le digo, no, hay como áreas de mi vida que no, que son para mí. No, porque el Señor no está siendo el Señor en todo. Entonces, si estoy lidiando y con un tema, debo preguntarle, uy, Señor, ¿qué pasa aquí? Yo no he muerto a eso. Estoy ahí resistiéndome, haciendo resistencia. Y es un buen momento para preguntar, Señor, ¿realmente he nacido de nuevo? Soy una nueva criatura, porque como nueva criatura yo amo obedecer, yo amo hacer lo que a Dios le agrada, que si en un momento, uy, Señor, pequé, no, rapidito, yo corrijo, me arrepiento, nunca más. Ahora el Señor, bueno, la primera fue esa invitación que el Señor nos dice, vengan, porque tengo solución real para sus problemas, para sus dificultades, tengo solución, tengo descanso. Ahora lo segundo que el Señor nos dice, lleva mi yugo. ¿Y qué significa llevar el yugo del Señor? El yugo es una madera que colocaban encima aquí de los bueyes o de los toros, así grandotes, para arar la tierra, para abrir surcos en la tierra, para preparar la tierra para la siembra. Entonces, cuando el Señor nos dice a nosotros, lleven mi yugo, eso implica que nosotros debemos doblar la cerviz. La cerviz queda aquí atrás, en la parte está aquí atrás del cuello. Esta es la cerviz, donde está ese huesito ahí de la columna. O sea, doblarla, o sea, Señor, me someto. Señor, me humillo ante ti y reconozco que tú eres mi Señor,
que tú eres mi Salvador, que yo te acepto como maestro. Cuando el Señor dice, vengan, lleven mi yugo, aprendan de mí. O sea, Él es el quien nos da ejemplo, Él es quien nos dirige. O sea, aceptarlo como maestro. De someterme humildemente a las enseñanzas de mi maestro y permitir en mi vida una relación con el Espíritu Santo y ser obediente a Él en todo. También llevar el yugo es aceptar esa asignación especial. Como les decía, el Señor nos ha puesto en este lugar geográfico, en la historia, con un propósito. Él permite que estemos aquí con un propósito. Cuando se usa este yugo, se usa para abrir los surcos, para la siembra. En la palabra del Señor, la semilla que se siembra es la palabra de Dios. Entonces el Señor te quiere usar en una asignación especial para llevar la palabra, su palabra, donde estás. Sea dentro de tu familia, sea dentro del colegio donde estudias, sea con los vecinos, pero donde estés, que lleves la palabra del Señor, que le sirvas. Y ahí dice la palabra del Señor en Efesios que Él tiene una multiforme gracia, o sea, Él tiene una gracia que es muy amplia. Por eso a cada uno nos ha dado dones, talentos, habilidades que son particulares de cada uno. Y el Señor nos lo ha dado para que también sean para su servicio. Vamos por favor a Romanos 12. Romanos capítulo 12, en los versos 6 al 8. Y allí vamos a ver que hay diferentes formas en las que podemos servir al Señor. Hay muchas formas en las que podemos servir al Señor. Entonces dice así, tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Es un regalo. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Y allí cuando vemos este don de profecía, se refiere al profeta que es el mensajero de Dios, el que anuncia la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios dice que esa profecía, que es la palabra de Dios que nos anima, nos exhorta, nos consuela, nos levanta, nos anima a ser obedientes, a buscarle a Él. Sí, hago esta claridad para que no se vaya a confundir porque muchas personas toman como profecías como que, ven, te voy a decir los eventos del porvenir, ¿sí? Y la palabra del Señor es clara cuando dice que esta profecía es palabra de ánimo, de exhortación, que consuele, que anima, que es esa palabra que revela los secretos de mi corazón. Y entonces así cuando el pastor predica, los pastores predican y, ¿cómo saben? Yo no le he contado esto a nadie, pero el Señor manda esa palabra precisa para mi necesidad. Y el Señor nos anima allí que eso que Él ha puesto en nuestros corazones, que lo pongamos al servicio, tanto de la iglesia, pero también donde Él nos ha colocado a cada uno. Ahora veamos qué se requiere para dar un servicio eficaz en el Señor, en Hechos capítulo 6. Y vamos a mirar allí los versos 1 al 3. A ver, ¿qué se requiere para prestar un servicio al Señor? Dice la palabra, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, estaban buscando candidatos para servir las mesas. Aparentemente podríamos pensar, era una tarea así muy dispendiosa que requería así como mucha preparación, servir las mesas. No, parece sencillo.
servir las mesas. Pero para servir las mesas, que es una tarea sencilla, veamos qué requisitos requerían en el verso 3. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres, entonces allí la primera, de buena reputación, de buen testimonio, que dé fruto de arrepentimiento, que ha nacido de nuevo, que se le note que es una nueva creación. Segundo, lleno del Espíritu, y está con E mayúscula, o sea, se refiere al Espíritu Santo, que esté lleno del Espíritu Santo. ¿Para servir las mesas? Sí. Para hacer cualquier tarea necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Aún las tareas domésticas en nuestra casa, el Señor dice que hagamos todo como para el Señor y que lo hagamos todo con amor. Y el amor es fruto de la presencia del Espíritu Santo. También dice que debían ser llenos de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Y como es una responsabilidad, pues se debe rendir cuentas, tanto acá en la tierra como también en el cielo. Un día rendiremos cuentas por el servicio que el Señor nos ha encomendado. Y si aún tú dices, ay, yo no sé, pero qué servicio, ¿cuál será el mío? Bueno, es tiempo y estamos como para tarde de que preguntemos, bueno, Señor, ¿tú qué quieres que yo sirva? ¿Dónde? Ay, bueno, Señor, en el ministerio de oración, ese es básico, el de intercesión. Señor, ¿dónde más quieres tú? Aquí adentro, afuera, que yo sea un enlace, que yo sea un portavoz, Señor, de tus buenas noticias, que yo abra puertas, Señor, en mi trabajo. El Señor usa de muchas maneras a cada uno. Pero debemos ser conscientes y buscar, bueno, Señor, ¿cómo quieres tú que yo te sirva, Señor? ¿Cómo lo quieres, Señor, que yo lo haga? Señor, esos dones, talentos que tú me has dado, pero debemos entender bien que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros demos buen testimonio. Porque hay una situación que no es nueva, que ocurre desde hace muchos años y el Señor lo dejó reflejado allí en Mateo 23:2. Cuando el Señor les hace ese reclamo a los fariseos, les estaba hablando de que ellos pues no daban testimonio. Y dice la palabra del Señor en Mateo 23:2. Así que ustedes deben obedecerlos, hablándole a las ovejitas, y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. Y es muy importante que nosotros no caigamos en este engaño del que nos habla Santiago, de que dice, no se conformen o no estén solamente alegres con escuchar, hay que llevarlo a la práctica. Y es digamos, relativamente fácil caer en que, bueno, yo vengo cada domingo y escucho, pero mi vida no está siendo transformada. Entonces ahí hay un cortocircuito, algo no está funcionando bien. Porque si yo estoy escuchando la palabra de Dios y la estoy aplicando, debe haber en mi vida, en mi casa, transformación. Debe pasar algo tiene que pasar. Porque el Señor está obrando y donde Él obra, dice, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. O sea que debe haber libertad en mi vida, libertad en mi casa, libertad en mi hogar, libertad en mis finanzas. Debe haber libertad si está el Espíritu Santo. Si no está ocurriendo, entonces es tiempo de ir a la presencia del Señor y bueno, Señor, ¿qué está pasando, Señor? También acá es muy importante que si nosotros como ovejitas hemos sido lastimados en el corazón porque un líder cristiano, un pastor, no practicaba lo que predicaba, es tiempo de perdonarlo, pero de tener en cuenta que la responsabilidad es personal. O sea, a mí no me va a dar excusa como decir, no, entonces eso del evangelio, entonces eso de la iglesia, entonces no, eso no sirve, chao, apague y vámonos. No, porque el Señor va a llamarme a cuentas, ¿sí? Porque Él nos lo advirtió que iba a pasar. Entonces, cuando esto sucede es necesario perdonar a quienes fueron los papás, porque a veces pasa, a veces son los papás que no dan buen ejemplo o no practican lo que predican, entonces a los papás también hay que perdonarlos, pero eso no me va a dar excusa de, entonces no lo tengo que honrar, entonces no lo tengo que respetar porque ya, no cumple la palabra. No es así. El Señor nos dice que
que esas responsabilidades que el Señor nos ha dado no las podemos evadir, aún por el incumplimiento de otra parte. Luego el Señor también allí, siguiendo en Mateo 11, dice que vengan a mí, aprendan de mí, o sea, que seamos sus discípulos. Ya lo aceptamos cuando tomamos ese yugo de Él, nos humillamos delante de Él, sí, Señor, lo reconocemos como ese maestro. Ahora, bueno, hay que seguir al maestro, aprender de su mansedumbre, de su humildad, que es la actitud de un corazón que está sujeto, de un corazón que está dispuesto a obedecer a Dios. Que si el Señor en su palabra me dice, perdona, entonces, Señor, sí, yo perdono. Y eso es tomar la cruz. Cuando se forma la cruz hay una intercepción de dos caminos o de dos vías, una vía horizontal y una vía vertical. La vía horizontal es hacer mi voluntad, ¿sí? Humanamente, que si a mí me ofenden, entonces yo respondo con la misma y si puedo le doy ñapa. Que si me hacen doler el corazón, pues yo no perdono y quiero venganza. Esa es la reacción humana. Pero ¿qué nos dice el Señor? El Señor nos dice, perdone. Si alguien te ofende, vaya a solas, no le cuente allá a todo el mundo, no lo haga quedar en ridículo, vaya a solas con él, hable, dígale, hágale ver su error con humildad, ¿sí? Con mansedumbre, porque a veces también nosotros podemos caer en, bueno, sí, perdóneme, ay, sí, yo le hice eso, pero es que la actitud pues refleja que no hay humildad. Entonces lo que hace, en vez de sanar la herida, lo que hace es que la profundiza. Entonces hay que ir con una actitud humilde. Entonces primero eso hay que resolverlo en la presencia del Señor, porque no es fácil pedir perdón sin haber reconocido primero el pecado, la falla, el error, y decir, uy, sí, Señor. Entonces, cuando el Señor nos dice, tome su cruz, es que yo quiero hacer mi voluntad, ¿verdad? Pero yo me encuentro con la voluntad de Dios. Ah, no, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Voy a hacer lo que a Dios le agrada. Si Él me dice que debo perdonar, voy a perdonar. Si Él me dice, tranquila, sea paciente, voy a ser paciente. Si el Señor me dice, espere, voy a esperar. El Señor me dice, sea generosa, sea bondadosa, voy a hacer lo que Él me pide. Ser su discípulo, aprender de Él, es mirar, poner mis ojos, mi esperanza en el Señor. Es seguir su ejemplo. Y cuando vemos los evangelios, podemos ver que el Señor Jesucristo dice que andaba haciendo bienes, sanando a los enfermos, lo vemos vigilando, lo vemos orando, predicando la palabra, llevando liberación. Y primera de Juan 2:6 nos dice, el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Vivir como Él vivió, o sea, llevar una vida de amor, llevar una vida de sujeción al Padre, una vida de comunión al Padre, una vida de obediencia al Padre Celestial. Ahora el Señor nos dice, bueno, vengan, lleven, aprendan de mí que soy manso y humilde y encontrarán descanso para el alma. Y este descanso es un descanso a todo nivel. Es también un descanso físico, ordenado por Dios. Y vamos por favor a Marcos 6:31. Marcos 6:31. Y allí el Señor nos da esas indicaciones precisas de que si estamos cansados, de que si estamos con preocupaciones, que si estamos como, ay Señor, yo no sé qué voy a hacer, Señor, tengo que pagar, tengo que dar, tengo que hacer y no sé, no me alcanza el tiempo, Señor, no ha llegado el dinero, están retrasados en los pagos, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si estás cansado, si está mucho trabajo, muchas cosas, bueno, miren, Marcos 6:31. El Señor está hablando aquí de los discípulos y dice, y como no tenían tiempo ni para comer, mejor dicho, mucho trabajo, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo, ¿sí? Como que, stop, pare, no corra más, vengan conmigo, ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Necesitamos, es imprescindible.
Si estoy corriendo, si estoy afanado y Señor, no sé qué hacer, tengo que tomar una decisión, ya, ¿qué hago? Ve a la presencia del Señor, ve a solas, a un lugar tranquilo y siéntate a los pies del Maestro. Y siéntate allí a escuchar, a hablar con el Señor. Entonces tú le puedes decir, Señor, le explicas, le abres toda, así le despliegas la lista, la carta de peticiones. Pero luego hay que escuchar qué nos dice el Señor. Y Él nos habla a través de su palabra. Él te va a decir, bueno, tienes que hacer esto. No, mira, esto se puede esperar. El Señor te va a dar la salida para que no estés corriendo y afanado y que no tengas ni tiempo para comer. El Señor dice, descansa, ven conmigo. Ve a la presencia del Señor, solamente con Él, a un lugar tranquilo y descansa en Él. Este reposo, descanso, lo encontramos en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, que inicialmente el Señor había establecido el día sábado para que descansaran. Luego vemos que el Señor abre un reposo especial para el pueblo de Dios. Y eso lo podemos ver en Hebreos 4. En todo Hebreos 4, en ese capítulo lo podemos ver. Dice en Hebreos 4:11, por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Entonces, en el Antiguo Testamento era un descanso físico, o sea, de un día particular. Ahora el Señor nos llama a una vida de reposo, o sea, a estar tranquilos, a descansar en Él. Ahora, nosotros como conmemoramos la resurrección del Señor Jesucristo, pues dedicamos el domingo como ese día físico, ¿sí? Hablando del día físico, para venir a congregarnos, para recibir la palabra, para venir a tener comunión con los creyentes, y a través de cuando celebramos la cena del Señor, estamos anunciando su muerte y resurrección, como Él nos lo pide conmemorar. Pero ahora el Señor va más allá. Él no quiere que solamente tengas un día, sino una vida de reposo, de tranquilidad en Él. Y dice que en este reposo, en el verso 11 de Hebreos 4, esforcémonos pues por entrar en este reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia, refiriéndose al pueblo de Israel. En este reposo del Señor entran los creyentes, porque entramos a través de la fe, porque este reposo el reposo de Dios es la salvación y la vida abundante. ¿Por qué? Porque el pecado nos carga, nos amarga, nos acusa, nos ata, mientras que el Señor nos da perdón y nos da libertad. Y entonces, aun cuando estemos atravesando circunstancias adversas, podemos descansar en el Señor, podemos buscar su dirección, podemos buscar su sabiduría, podemos buscar su consuelo, y aun en medio de las circunstancias más difíciles, tener la paz de Dios. Ese es el reposo de Dios. Ahora, ese reposo no depende de la provisión material, porque el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, no está limitado, sino es de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. O sea, es su presencia. El verdadero reposo está en la presencia de Dios. Por eso dice la palabra del Señor en el Salmo 62, versos 5 al 8. Y en el Salmo 116, 7, en Reina Valera. En el Salmo 62, 5 al 8, dice, solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza, solo Él es mi roca, mi salvación, Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Él es la roca que me fortalece, o sea, Él es mi fortaleza, mi ayuda, Él me salva, en Él puedo confiar y esperar, Él me va a proteger. Mi refugio está en Dios. Confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Miren, iglesia, yo les invito a que no desaproveche esa oportunidad de que si está en la presencia del Señor, ábrele su corazón, cuéntele sus dudas, sus temores, sus inquietudes, y así podemos tener una relación con el Señor tan estrecha, de decirle, Señor, a mí esto me preocupa, Señor, yo sé que en tu palabra dice que yo no debo afanarme, que yo no debo angustiarme, pero Señor,
a mí me da susto, Señor. Y yo recuerdo en esto específicamente porque cuando nosotros pues tuvimos el primer bebé, pues ese bebito pues falleció, se fue con el Señor. Y entonces le queda a uno como esa inquietud de que podría volver a suceder, sí, digamos estadísticamente y en las probabilidades podría. Entonces cuando yo ya estaba esperando a mi segundo bebé, en un momento me asaltó esa duda y yo sentí ese temor, pero yo dije, no, yo le voy a contar al Señor. Y le dije, Señor, tengo susto, Señor de que eso si llega a suceder, ay Señor, yo sé que yo no tengo que dudar porque a ti la duda te ofende, pero Señor, quiero contarte lo que siente mi corazón. Y el Señor fue hermoso, porque Él me dio esa promesa de Apocalipsis donde dice que Él hace nuevas todas las cosas, que era un nuevo comienzo. Tranquila, eso no se va a repetir. Pero Él me dio la promesa cuando fui a su palabra y le conté aún nuestros temores. O sea, el Señor no se va a enojar si le contamos, Señor, estoy dudando, Señor, tengo dudas y no quiero dudar, Señor. Ayúdame, Señor, así como aquel hombre, Señor, fortaléceme en la fe. Y el Señor le dice que para el que cree todo es posible. Ahora, se ha usado esto para creer cualquier cosa, pero no es cualquier cosa, es para el que cree en Él, que todo lo puede hacer. Ahí es donde todo es posible. Cuando yo deposito mi confianza, mi esperanza en Él, Él lo puede hacer todo, nosotros no. Él es el que hace los milagros, Él es el que abre caminos donde no había, Él es el que hace que aparezcan registros donde no los había. Él lo hace. Amén, Él hace esos milagros por nosotros. Él realmente, Señor, cuando dice que Él da pueblos y naciones por nosotros, Él lo hace, realmente lo hace. Así que el Señor nos invita, confía, ábrele su corazón. El Señor es tu refugio, Él sabe lo que mejor te conviene. Él no va a procurar tu daño, Él va a procurar tu bienestar. Dice la palabra del Señor en el Salmo 116:7, Reina Valera: vuelve, oh alma mía, o sea, mis emociones, mi intelecto, mi razón, vuelve al Señor, a tu reposo. Si tengo pensamientos de que no, esto no va a ser, no se va a poder, no, todo mal, todo negativo, el Señor nos dice, lleven esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo y piensen en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo que es digno. En eso préstenle atención. No dediques tus pensamientos a lo que no es la palabra de Dios. Vuelve al Señor, a tus pensamientos al Señor. Si estás teniendo pensamientos que te están oprimiendo, no, esto no es del Señor, porque el Señor nos llama a libertad. Entonces, si estoy lidiando con pensamientos opresivos, entonces no, Señor, ¿por qué, Señor? Ay, Señor, no te estoy creyendo, no te estoy buscando, estoy confiando. Ay, ¿qué pasó, Señor? ¿Dónde me perdí? ¿En qué momento me perdí para volverme otra vez a encaminarme contigo, a unirme a tu propósito, Señor? El Señor nos da confianza ante la incertidumbre futura, ante los eventos del porvenir, ante lo que Él ya ha declarado en su palabra que ha de suceder, que son guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos, persecuciones, falsos profetas. El Señor lo sabe lo que va a suceder, y si nosotros le buscamos a Él, Él ha prometido que nos ha dejado su paz, o sea, la presencia del Espíritu Santo, su shalom sobre nosotros. Así que Él nos dice, no se angustien, no se acobarden, confíen en mí van a hallar paz. En el mundo hay problemas, siempre los van a haber, pero en el Señor tendremos paz. Así que el Señor luego nos dice, mire, lleven mi yugo, lleven mi carga, que es ligera. Ahí es donde yo debo decirle, Señor, tú quieres que yo haga esto, que yo asuma esta carga, es tuya, Señor, porque a veces nos echamos cargas que el Señor no nos ha pedido llevar. Cuando asumimos responsabilidades de otros, cuando queremos, así como en una buena intención, ayudar, y entonces aún para ayudar hay que tener sabiduría. ¿Por qué? Porque el Señor con cada uno está llevando un proceso. Entonces yo no sé si yo por querer ayudar voy entonces como a hacer la muleta, ¿sí? A esa persona que está llevando un proceso, y yo voy a interferir en ese proceso. Entonces yo debo preguntarle, Señor, ¿lo hago? ¿No lo hago? ¿Cómo ayudo? ¿Qué hago, Señor? El Señor dice que su carga es fácil, es ligera, no es gravosa.
porque Él ha prometido estar con nosotros siempre en la presencia de su Santo Espíritu. Él dice que no nos dejó huérfanos. Él nos ha dejado el Consolador. El Consolador es el que me apoya, me ayuda, de quien yo me puedo agarrar para caminar. Y el Señor nos garantiza esa libertad porque Él ha vencido sobre el pecado. El pecado, que es lo que esclaviza al mundo entero que no le conoce al Señor. Y dice que cuando nosotros también éramos así, que cuando nosotros estábamos en tinieblas, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios y íbamos impulsados por nuestros deseos pecaminosos. O sea, ay no, yo no quiero orar, yo no quiero ir a la iglesia, ay yo me quiero quedar en la casa durmiendo, ay viendo televisión, haciendo cualquier otra cosa. Esos son nuestros deseos pecaminosos que nos alejan del Señor. Dice que cuando nosotros vivíamos así, pues estábamos bajo el poder del príncipe de este mundo, que es Satanás. Estábamos subyugados, esclavizados, pero el Señor nos ha dado libertad. Él nos cambió, Él nos arrancó de un reino de tinieblas y nos puso en un reino de luz, donde nosotros nos ha dado identidad, somos su pueblo, somos sus hijos, tenemos un propósito, una asignación especial. No estamos por casualidad ni en este tiempo, ni en este lugar, ni en este espacio. No es casualidad. En el Señor no hay azar. El Señor, Él, como dice por ahí una frase, que Él no juega con dados al azar. Ay, a ver si que sale o a ver si que no sale. No, Él sabe cada cosa. Él sabe lo que ha de suceder. Él sabe por qué nos ha puesto aquí. Y vivimos bajo su gracia, es decir, bajo su amor, bajo su presencia, bajo su perdón. Este es un tiempo especial. Dice la palabra del Señor en Efesios 2, 8, la parte B, hasta el 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, porque somos hechura de Dios, creados en Dios, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongan en práctica. O sea, tenemos una asignación especial. Entonces toca ir allá a los pies del Maestro y decirle: Señor, ¿cuál es la tarea para mí? ¿Cuál es la tarea que tú tienes para mí, Señor? ¿Qué quieres tú, Señor, que yo haga para ti? ¿Cuál es mi tarea, Señor? A fin de que las pongamos en práctica. No es solamente llegar y bueno, sí, conocí al Señor, lo recibí en mi corazón y ya, hasta ahí llegó. No, el Señor tiene asignación especial para cada uno de nosotros. Amén. Te los invito, vamos a